3. Libro de Santiago, capítulo 3, versículos del 13 al 18. Amén. Amén. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre hoy de clamamos a la sabiduría Jesús, hoy clamamos y a la prudencia damos nuestra voz, porque nos estás diciendo que tu sabiduría es benigna, amable, pacífica, misericordiosa, llena de buenos frutos. Gracias, Señor Jesucristo, por darnos a través de tu Espíritu Santo esos frutos que han sido sembrados en nuestros corazones para dar testimonio de la verdad que ahora mora en nosotros. Porque toda semilla que no sembró nuestro Padre está maldecida, no puede dar ningún fruto, porque ahora el pecado ya no mora en nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Y lo que vivimos día a día en nuestra carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Hoy te alabamos y te bendecimos porque tu obra ha sido perfecta. Danos el poder de vivir en esa verdad. Alumbra nuestros ojos. Danos sabiduría e inteligencia para amarte, para obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque nos estás llamando a la sabiduría que proviene de ti. Gracias te damos, Señor, porque la que es terrenal, animal y diabólica está muerta, no tiene poder sobre nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que vayamos al libro de Jonás. ¿Dónde está Jonás? Jonás está antesito del Nuevo Testamento. Antesito. Antiguo. Unas 12 páginas más o menos. Sí, no, 15 como páginas. 2 o 3 libros antes de acabar. ¿Por dónde está? Oseas, creo. No, ese es Joel. Despuésito. Antes de Mateo está Miqueas y antes de Miqueas está Jonás. Los libros antes de... No, como 6 libros. Sí, más atrásito. Pero- Sí. Sí, porque es que yo lo estaba confundiendo con Joel. No, antes de Miqueas. Zacarías. No lo confundas con Joel porque ese Jonás es bravo. No, de ubicación. ¿Lo encontré, vale? Ya lo busco. Jonás, Es que está escondido, Jonás. y vamos a leer versículos salteados, pero como es un libro relativamente corto, tiene solamente 4 capítulos y no son muy cortos, no son muy largos, perdón. Entonces podemos de alguna manera resumir, porque el libro tiene un propósito y tiene un contexto muy particular que creo que todos hemos escuchado, por lo menos sabemos quién es Jonás. ¿Okay? A no ser que vaya a decir alguien, esos son los Jonas Brothers. No, no tiene nada que ver con ellos. Nadie sabe quién es Jonas. Alguien de pronto, alguien que es... Ah, Hasta yo, pues, pero ¿quién? Sí, Una pero- banda de Disney. Unos chicos que cantan. sí, pero había que decirlo. Jonás, la escritura lo define como un profeta. De hecho fue profeta. Y ya no está de más repetirlo, nunca nos vamos a cansar de decirlo.
que profeta es aquel que lleva la palabra y ministra la palabra de Dios. ¿Okay? Ese es un o una profeta. En este caso, dice la escritura del versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Paren allí. Cuando uno empieza a leer este libro, en la manera que inicia, pareciera que hay tanta maldad en Nínive, y lo hay, y la hay, existe, que como que si el propósito del libro fuese hablar de lo malo que le iba a suceder a Nínive. Y sí, le iba a suceder algo tenebroso. Pero en realidad lo que Dios está haciendo con el envío y con el llamamiento de Jonás para Nínive implica misericordia e implica un previo plan que Dios tenía establecido para esta población o para esta ciudad. Porque el solo hecho de que Él decida enviar a un predicador, a un ministro o ministra suyo, para que comparta la palabra, significa necesariamente de que por lo menos una persona en Nínive iba a escuchar y a recibir salvación. Y yo me atrevo a decir que mucho más. Después la escritura dice, los cuenta inclusive por miles, ¿cierto? Entonces, lo que empezamos a notar aquí de manera manifiesta es la misericordia de Dios tan abundante. Y hay unas particularidades en el carácter, en la persona de Jonás, que uno diría, no, pues este tipo estaba loco, ¿cómo Dios escogió a este? Para que veamos que aún a través de Jonás, Dios nos dice que Él no hace acepción de personas. Y con Él valida algo también que más adelante en el Nuevo Testamento encontramos, que dice que los dones que son de parte de Dios son un don. Y el don no está presupuestado o condicionado, más bien sería la palabra, a si la persona quiere o no quiere hacerlo o ejercerlo. La persona tiene control sobre el don, eso es lo que la escritura dice, pero su control o no, o su dominio propio o no sobre ese don, no cambia el hecho de que tenga el don. Que lo use es otra cosa, o que no lo use es otra cosa. En este caso recibe la instrucción de parte de Dios para que vaya, porque ha subido muchísima maldad delante de la presencia de Dios en Nínive. Y eso de alguna manera es indicio de bendición. No la maldad, pero que Dios se cansó de la maldad que estaba tomando lugar en esta ciudad. Y como consecuencia de que Dios se cansa de esta maldad, decide enviar su palabra para que los ministre y para que las personas se arrepientan y sean transformadas y sean cambiadas. Esto es glorioso desde el punto de vista de que siempre vamos a tener esperanza, siempre habrá esperanza de parte de Dios, porque la escritura nos dice que Él no quiere, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que por el contrario todos vengamos al conocimiento de Él. Estamos leyendo el libro de Jonás, capítulo 1. Dice el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Y aquí empezamos a notar o a considerar algunos aspectos del carácter de Jonás. Una persona que seguramente era muy llevada de su parecer. Estaba acostumbrada a hacer una lectura de las circunstancias y tenían que cumplirse las circunstancias conforme él lo había interpretado. Al punto que de manera temeraria decide no obedecer a Dios. No. Y hace algo infantil. Y es que pretendió huir de la presencia de Dios. Como si esto fuera posible. Como si cuando los niños se ponen una cobija encima y creen que desaparecen, ¿cierto? No había manera, no hay manera de huir de la presencia de Dios.
Pero dice que Jonás se levantó para huir y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Si la instrucción era ir a Nínive, ¿qué iba a ir a hacer a Tarsis? Porque esto es importante tenerlo en cuenta. El don estaba en él, el llamamiento ya estaba en él. O sea que es muy probable que si él hubiese podido llegar hasta Tarsis, él había decidido dentro de su fuero interno a quién le predicaba y qué le predicaba. Porque tal vez él concebía de que en Tarsis la gente no era tan mala como era en Nínive. O sea, como si esta gente tuviese más disposición de escuchar la palabra. Y la escritura nos va a contar ahora más adelante que nada estaba más alejado de la realidad. Porque si algo tomó lugar, inclusive, lo vamos a leer ahorita más abajo, mientras él está montándose al yate ese, al crucero en el que pensaba llegar a Tarsis, si algo sucede es que a donde él llega la presencia de Dios. Y esto es vital considerarlo, porque así como él infantilmente pensaba que podía escabullirse la presencia de Dios, y lo que sucedía era que a donde él iba, Dios iba con él. Y eso nos sucede a nosotros. No hay manera que nos escondamos de Dios. Y tenemos que tener en cuenta que a donde nosotros vayamos, como ahora Dios mora dentro de nosotros, allí también va Dios con nosotros. Y él, tal vez, esto no lo dice la escritura, por supuesto lo aclaro, pero ¿por qué escoge ir a Tarsis? Seguramente digo, a cualquier lado menos a Nínive, porque esa gente allá es mala. Y lo que esa gente necesita es castigo, que caiga el fuego de Dios y que los consuma a todos. Eso era lo que lo hubiera dejado él tranquilo. Y aquí encontramos una confrontación o algo que no es muy congruente tal vez, no de la escritura, sino una lectura del carácter de él. Y es que Dios lo escoge a él para predicar el evangelio a pesar de la actitud que él tenía y del carácter que él tenía. O sea, el llamamiento era sí o sí para Jonás. Que él necesitaba ser trabajado de parte de Dios, claro, tratado de parte de Dios, claro, pero eso no se interponía entre en que Dios lo había escogido para llevar su palabra de salvación y de misericordia y de arrepentimiento a donde llegara. Tan equivocado estaba Jonás de lo que estaba pasando, que miren lo que empieza a suceder. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Pausa aquí. Si usted ha visto alguna vez una imagen en una película, en un documental, en televisión, de esas tormentas poderosas, ¿cierto? Donde está el barquito ese, el pescador, así como en el Titanic, que está allá que se cae, y esas naves suben y de pronto caen en picada, y uno dice, se la tragó el mar, y no, después vuelve y sale otra vez. Bueno, yo no conozco para Huachaco, pero quienes dicen que el paso del tigre parece que fuera un león. Y entonces, aquí dice que había tanto temor en las personas de que la nave se partiera. O sea que el viento que llegó sobre ellos era tremendo. La tempestad que vino sobre ellos era tremenda. Pero noten, la tempestad llega, aunque pareciera con el ánimo de destruir, pero está muy lejano de ser el propósito de Dios. La tempestad o la circunstancia en este caso, para los inconversos inclusive, no estaba para nada cercano a el juicio de Dios, que era lo que Jonás quería que tomara lugar. Versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Esa sí está buena. La nave estaba que se partía, daba tumbo, se paraba en la cresta de las olas, todo el mundo, yo no sé cómo hacía él para dormir, o sea, se duerme en una montaña rusa. Uno podría decir, como vean en algunos momentos en esos videos de YouTube o en otros videos que hay de las páginas de las redes sociales, la gente que se monta en esas montañas rusas, cierto, que son extremas, y que apenas llega el momento más duro,
caen privados, se desmayan. Yo no sé si lo que le estaba pasando a Jonás en este momento era no que dormía plácidamente, sino que le dio tanto miedo que cayó privado. Por supuesto, esto es una asunción y no tiene nada que ver con lo que la escritura dice, pero se había echado a dormir. Mientras tanto, con la sola presencia de él, con el solo el pisar esa nave, sí, llegaron penalidades o llegaron circunstancias adversas, pero con el propósito de que la gente buscara de Dios. Y esto nos lleva a la época en la que nosotros estamos viviendo, Navidad. Todos nosotros, cristianos convertidos, genuinos y sinceros, sabemos que la Navidad es un concepto que pasó hace muchísimo tiempo de ser algo santo, sagrado y puro. Hablo del concepto porque el mundo lo ha tergiversado y lo ha cambiado, pero del cual nosotros todavía nos seguimos beneficiando. Por muchas razones, las personas están dispuestas a escuchar, su corazón se ablanda, su mente se dispone. En la empresa donde trabajo hacen novena. Nosotros, bueno, por lo menos nosotros aquí en la casa hace mucho tiempo dejamos de realizar las novenas, porque eso tiene un contexto de rezo que no corresponde a la escritura. Sin embargo, para aclarar y no irnos al lado fundamentalista, quienes lo hacen de una manera muy sincera y muy sentida. Y eso quieren transmitir a las demás generaciones. ¿Ok? Les doy un ejemplo. Entonces, en la empresa donde yo trabajo, por costumbre se toma la iniciativa de que quienes no quieran participar de estas actividades puedan ser dirigidos a otro espacio totalmente distinto. En ese espacio hay creyentes, hay no creyentes, hay practicantes de otras cosas, pero que no necesariamente se quieren ver involucrados con ese espacio. Sin embargo, hay momentos en los que, como sucedió la semana pasada, un chiquilín, un muchacho, le dijeron que quienes quedaban allí en ese espacio no podían regresar a participar de la actividad, porque pues uno entendería que debe haber algo de coherencia, ¿cierto? Si un chico se te para y te dice, no, es que yo no creo en nada, yo soy ateo. Pero resulta que cuando llegó el día de las velitas, él se había convertido. Sí. Pues todo indicaba de que se había convertido, pues porque él quería participar de la acción de la prendida de las velitas. ¿Ok? Y las velitas en sí no son nada. Una velita es una parafina con un pabilo y uno lo prende y bueno, en fin, no significa nada. Debería no significar nada, pero entendemos que quienes todavía permanecen en esta costumbre están dando fe de que quieren ensalzar o levantar lo que se celebra ese día, porque todos sabemos que sí se celebra ese día, ¿cierto? Que no es miren cómo lo han cambiado, ahora dicen que es velitas, que vamos a celebrar velitas. No se está celebrando velitas, lo que se está celebrando es la adoración a la Virgen, a María. Eso es lo que se está celebrando a través del encendimiento de velitas. Bueno, pero no vamos a meter por ese lado. Pero a mí sí me parece muy importante, ya que lo mencionas, que a estas alturas nosotros como cristianos todavía la gente sigue aprendiendo velas y diciendo lo que es por tradición. Las tradiciones lo que hacen es abolir la palabra de Dios. Entonces, pues a mí sí me parece muy delicado, porque o adoramos a Dios Padre en el nombre de Jesús por su Espíritu Santo o a una Virgen. O sea, eso, participar de eso, y no que yo ya no puedo ir a una casa que están prendiendo velitas porque qué pecado, no. Simplemente yo no participo de eso. ¿A qué vamos a hacer? Porque voy a ir a comer, porque la gente hace ese tipo de cosas. Van a comer porque lo volvieron, ya fue un día especial para vender comida y bueno, qué rico, yo voy a comer, a mí me invitan, yo voy. Pero prender una vela significa adoración. Vea, si hay algo que Dios Padre se ofende, yo estoy leyendo Jeremías y me ha parecido el libro más duro de todos hasta ahora, y es como él castiga la idolatría. Eso es idolatría. ¿Por qué lo? No, yo lo hago porque todo el mundo lo hace. Entonces, porque todo el mundo hace lo que no le agrada a Dios, yo lo voy a hacer porque todo el mundo lo hace. A mí me parece muy delicado y es importante, y quienes están escuchando este mensaje
revisen a quién están sirviendo y en quién están creyendo, porque no está bien de delante de Dios. A eso me afecta a mí en nada. Pero Dios, sí, como a Jonás, está mandando una advertencia. No adoremos lo que no es. Ya este momento de las alturas de la vida, en el conocimiento de Dios que nos ha traído, no debemos sino adorar a Dios Padre en el nombre de Jesús y por su Espíritu Santo. A nadie más. Es más, el Señor Jesús dice, quien adora a padre y a madre y a hijo más que a mí, no es digno de mí. Sí. Entonces, imagínense, hay que solamente adorar. Por eso digo, yo no he venido a traer paz a esta tierra, he venido a traer espada. El padre contra la madre. ¿Por qué? Por la idolatría, porque los padres adoran a los hijos adoran a los padres, a los abuelos. Eso no es agradable delante de Dios. Eso está escrito en la palabra. Debemos amar a Dios, por eso es el primer y grande mandamiento. Y amar al prójimo, y mi prójimo es mi esposo, mi hijo, mi primo, mi tío, mi abuelo. Ese es mi prójimo. Bueno, yo dije que no me iba a meter en eso, pero ya nos metimos. La vela en sí no es nada. De hecho, la escritura dice, a propósito de los artesanos, de los que preparan o tallan las imágenes o las elaboran, dice que el que lo hace no es nada y lo que es hecho por el que lo hace tampoco es nada, no porque vale nada. son materiales, ¿cierto? Inorgánicos, inclusive muchos, no todos, porque siempre, a no ser que sea un ser vivo, están siendo ya desechados. No son nada en términos de que eso no es nada, eso se deshace, la madera se deshace, el yeso se deshace, aún el hierro se oxida con el tiempo. Entonces, eso en sí no es nada. Lo que tenemos que cuidar nosotros es qué produce eso en nuestro corazón. Eso es vital, porque la línea divisoria entre adoramos a Dios a través de, o adoramos a Dios directamente a, es muy fina, porque el hombre intrínsecamente fue hecho para buscar a Dios. Y esa pregunta de cosmovisión siempre va a estar presente en el ser humano. ¿Cómo llegar allá? Por eso inventa sus propias cosas para justificarse y para hacer o no hacer. Entonces, siempre va a haber una necesidad intrínseca de hacer algo que le reproduzca tranquilidad con respecto a encontrarse con ese creador. Les retomo lo que estaba narrando y ahorita seguramente retomaremos esto. Entonces el chico que se había manifestado ateo estaba compartiendo con otros que no eran ateos, pero simplemente no católicos practicantes, pero en Velitas se convirtió. Y digo que se convirtió porque él quería participar de Velitas. Y la persona que estaba a cargo del cuidado de ellos dijo, no, venga, pero es que usted y yo y nosotros llegamos a un acuerdo que los que estaban aquí no querían saber nada de lo que pasaba allá, y entonces, ¿ahora por qué quieres ir? No, te quedas aquí. Bueno, el chico manifestó su incomodidad en casa y por supuesto llegó la pastoral de la mamá. Llegó la pastoral de la mamá indicando de que cómo era posible que a su hijo lo segregaran o lo discriminaran. Que ellos entendían que la celebración era de origen religioso, pero que también significaba agradecimiento y dar gracias. Y que entonces, pues que él así lo concebía. Uno dice... ¿Y darle gracias a quién? No, es miren la postura de esta familia y de muchas personas, porque así lo consiguen. Como se volvió algo tradición que asocian con la época navideña, y a eso me refería, nos desviamos un poco del tema, pero a eso me refería, el cómo la gente se dispone en épocas que han sido totalmente tergiversadas en teoría para alabar y buscar a Dios, pero su corazón de alguna manera encuentra un resquebrajamiento de esa solidez como atea. Ellos seguramente no creen en nada y se han entregado a sus hijos la enseñanza de que tampoco crean en nada. Pero a propósito de dar gracias, le pareció que sí era prudente que su hijo practicara el dar gracias. El chico se identifica como ateo, con poca edad, pero ya con mucha claridad frente a eso. Sin embargo, consideró que prender velas era una acción que para él era de agradecimiento.
¿Por qué no prenderla en otros momentos? ¿Por qué prenderla en ese momento en que para todos es tan significativo? Porque así como sucede, por ejemplo, ya pasó, pero viene a colación, como sucede con el Halloween, que en el pasado era el Día de las Brujas, y de pronto los medios nos lo vendieron ya como, ya inclusive en español ya no se dice el Día de las Brujas o el Día de los Muertos, que es lo que significa verdaderamente Halloween. Ahora le pusieron el Día de los Niños y le pusieron el Halloween. En inglés significa eso, es adoración al muerto. En español, no, todo el mundo va a, y suena bonito. Y yo me quedaba sorprendido que la gente iba, feliz Halloween. Feliz Halloween. Sí. O sea, ¿cómo así? Feliz Halloween. Porque se convirtió en una tradición en la que todo el mundo está acompañado de jolgorio, risa y despropósito en muchos casos. Pero el origen siempre fue el mismo. A mí me dijeron mucha gente feliz día de las velitas. Eso es como a los americanos que les digan feliz día del pavo, en acción de gracias. Es exactamente lo mismo. Ay, feliz día del pavo. Y lo miran uno raro porque, ¿cómo así? ¿Estamos adorando un pavo o le vamos a pegar un pavazo? Más bien la gente dice pavadas, sin darse cuenta de que está haciendo bobadas. Entonces, feliz día de las velitas. Entonces, bueno, entonces estamos celebrando las velitas. Miren cómo la diversidad de pensamientos totalmente ajenos al concepto de Dios empiezan a instaurar pensamientos y modos de pensar que la gente inconscientemente va aceptando y va considerando como que no pasa nada. Las velas en sí, les repito, no es nada. Es más, usted puede prender 200 velas el 5 de junio y lo que van a decir es que está celebrando el cumpleaños a su abuela, que tiene ya 200 años y no más. Y puede jugar con la parafina y puede hacer todo lo que quiera y usted no está haciendo nada. Para que se dé cuenta que las velas no son nada. Pero la intención con la que esto está siendo ventilado sí tiene muchísimo que ver. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener claro que nuestros corazones deben estar muy, muy aterrizados con la realidad de lo que el mundo celebra. ¿Okay? Por eso les decía, para nosotros los creyentes sabemos lo que Navidad significa. Sabemos que el mundo quiere decir o ha querido decir en el pasado que estamos celebrando el nacimiento del Señor Jesús. Pero todos sabemos o deberíamos saber que históricamente hay un 99.999% de que Jesús no nació en diciembre. Es más, la fecha más aproximada del nacimiento del Señor Jesús históricamente la ubican por allá en agosto o septiembre. Entonces, nosotros sabemos que en Navidad no estamos celebrando el nacimiento del Señor Jesús. Estamos, digámoslo así, aprovechándonos de la coyuntura de que el mundo se ablanda, así sea comercialmente, para escuchar hablar de las cosas de Dios. Vino el tema entonces de las velitas. Insisto, prender la velita no es nada, si en su corazón está claro y está celebrando el cumpleaños. Habrá quienes digan que aún los cumpleaños no se pueden celebrar, no estamos hablando de eso. Pero cuando sí sabemos cuál es el propósito de la celebración, tenemos que cuidar nuestros corazones de lo que los demás están celebrando. ¿Ok? Lo hemos dicho en muchos momentos. Si a nosotros nos dijeran, ay, es que hoy es el día, hoy es el cumpleaños de Satanás. Ay, imagínense que la gente fuera por ahí por la calle, ay, feliz día de Satanás. Ay, qué feliz que Satanás, qué tan bonito te ves hoy. No, eso no tiene nada que ver. Y uno dice, en realidad, ¿eso podría ser posible? Pasa. Lo que pasa es que las festividades son disfrazadas para que obviamente no se manifiesten las personas o los celebrados como deben de ser. Cuando nos acercamos a nuestro círculo familiar o de amigos, donde la gente sí practica esto, nosotros nos convertimos en luz en ese momento. No necesariamente para atacar, como lo decía Martica ahora, uno entiende que es una invitación a comer, que le tienen plato navideño, ¿cierto? Que le tienen plato navideño, ay, que vamos para la novena. Y usted si no va a la novena, ¿qué va a hacer? Se va a desesperar. O cada que pasa por una novena se echa el machetazo.
No, nosotros, si por alguna razón coincidimos en una novena, uno está pensando en el plato navideño que va a dar. Y disfrute y cómaselo. Pero cuando llegue el momento de que tenga que usted hacer el rezo, el rosario, entonces, mi Señor, ¿yo qué voy a hacer aquí? Es más, le doy un ejemplo bíblico, me salí del tema, pero así creo que Dios lo quiere. Un ejemplo bíblico de circunstancias en las que se presentan así y aún para eso Dios da salida. Para que nos demos cuenta que servimos a un Dios que nos conoce y que de antemano sabe que podemos ser tentados. Estoy hablando de Naamán. ¿Recuerdan a Naamán el leproso que se sumergió 7 veces y salió sano? Naamán venía de servir a dioses paganos y compartía con gente que adoraba a dioses paganos. No, sus jefes eran. Sus jefes eran paganos. O sea, su jefe inmediato, el que le dio permiso para ir para que le hicieran, según el jefe, tal vez el baño con ruda, porque le dijeron que había un por allá, no sé, un clarividente que iba a orar por él. ¿Qué no le dicen ustedes en algún momento así, sus cercanos, amigos o conocidos, cuando uno dice, es que vamos a orar? Entonces la gente le dice, ay, sí, usted cómo la pasa rezando, ¿cierto? Para nosotros es orar, para ellos es rezar. Naamán iba a que el profeta le hablara la palabra y seguramente su jefe dijo, vaya que le hagan ese rezo, que eso algo le funciona. ¿Cierto? Una cosa la ve y otra cosa la que Dios dice. Naamán tiene ya su piel completamente sana, ya se dio todos los baños de las 7 leches, e hizo toda la cosa y se levantó y está nuevo. Y le dice algo al profeta que es supremamente llamativo. Y ojo, aclaro que esto no es una enseñanza y esto no es doctrina, para que no diga, no, es que ya de aquí en adelante este es el permiso que yo tengo para hacer aquello. No, lo digo es como Dios conoce. Y Naamán le dice al profeta, solamente una cosa quiero decirte, y es que al jefe que yo tengo, ¿cómo te parece que con él, vamos a ponerlo así en palabras así caleñas, con el jefe me toca ir a donde él va? Y ¿cómo te parece, profeta, que es muy probable que me toque arrodillarme junto con mi jefe a las imágenes que se arrodillan? Pues yo te quiero decir que mi corazón no está con la acción que ellos están llevando a cabo. Y el profeta, porque uno esperaría que le dijera, arrepiéntete y apártate de ese mal. El profeta le dice, vete en paz. Entonces, aclaro, esto no es una invitación para que te diga, no, es que Dios me dijo que yo me voy en paz y me meto en cualquier cosa porque, no, lo aclaro es para que tengan en cuenta que sí es muy importante lo que toma lugar en nuestro corazón en esos momentos especiales. Porque si Naamán hubiese regresado y no se arrodillara porque el temor a que las consecuencias de esa estatua o de esa figura lo perjudicaran si él no lo hacía, entonces ahí estaba manifestando de que su corazón a quien tenía era a la obra de los hombres y no a la obra de Dios. Pero él dice, yo te quiero decir que si eso llegara a pasar, yo no lo voy a provocar, pero si eso llegara a pasar, sabes de que mi corazón está con Dios y de que yo estoy en ese momentico sometiéndome a la autoridad de mi jefe, pero que para nada mi corazón se está doblegando a la figura que estoy enfrente. Entonces, retomando el tema de las circunstancias familiares, que uno va al funeral y entonces siempre aparece el señor o la señora, porque antes uno decía que la tía, no, ahora el tío también sale con el rosario, y entonces no sé si se ha encontrado algún funeral en el que todo el mundo está esperando que usted repita lo que todos repitan. Y usted está ahí buscando la puerta para no tener que verse en esas circunstancias. Y lo más sabio en ese momento es pues, que hay callado. O sea, que usted no va a agarrar a decir, vean, no hable señora o señor bobadas, arrepiéntase. No, usted se queda callado porque su corazón sabe de que lo que está tomando lugar en ese momento no es para nada representativo de parte de Dios. Es más, todo lo contrario, como sucedía con el pasaje que estamos leyendo, estamos en Jonás.
Los marineros, el capitán y todo, dice la escritura que cuando se armó la tempestad esa gigantesca, todos empezaron a buscar y a clamar a sus dioses. Bueno, el abogado del sombrero, ¿cierto? Por lo menos se disponían. Para que se den cuenta ustedes que el propósito de Jonás es tan misericordioso, porque aunque pareciera que hay juicio, en realidad lo que está generando es un llamamiento. El corazón de estas personas, y por eso lo comparaba con Navidad, el corazón de estas personas, por las circunstancias, se dedicó o se decidió a buscar a su Dios. Y uno diría, no, pero es que son dioses paganos. No, su corazón se dispuso para tener un encuentro espiritual, digámoslo así. Como diría el mundo, la canción, una experiencia religiosa, ¿cierto? Y uno diría, no tiene nada que ver con Dios. ¡Wow! Si ustedes y yo leemos lo que sucede, versículos más adelante, vamos a encontrar que después de que tiraron a Jonás al agua, dice que ofrecieron sacrificios a Jehová, a Dios. O sea que hubo, aunque Jonás no lo tenía concebido y aunque ni siquiera lo llevó a cabo, la presencia de Dios que llegó con él tocó el corazón de las personas que servían a otros dioses. Pero a raíz del encuentro que tuvieron con Dios de manera personal, entendieron de que solamente había un solo Dios. Tan es así que da a entender la palabra que ellos dicen, mire, ¿usted a quién le sirve? Ah, que a San Gullito. Ah, entonces usted ore a San Gullito. Ah, que usted a quién le sirve. Ah, que a San Condorito. Entonces ore a San Condorito. Que a Salchichón. ¿A quién? Y todos empezaron a sacar sus estatuillas o sus rezos. Y todos estaban en esas tomas y no pasaba nada. No pasa. Antes si era la montaña rusa 5X, esta era 20X de dura. Se ahogaron los dioses. Los dioses. Y llegó un momento en que dijeron, mire, aquí pasa algo. E hicieron algo que aunque es bíblico, les recuerdo tampoco que no es para enseñar doctrina. ¿Okay? Dice que a alguien se le ocurrió, dijo, vamos a echar suertes. Y las suertes era una costumbre de esa época y aún de la época del Señor Jesús, inclusive la hicieron los discípulos. Por eso les digo que no estamos hablando de enseñar doctrina, pero pasó. Y dice que la suerte cayó sobre Jonás. Todos ya habían clamado a su Dios y nada pasaba. Y de pronto se encontraron con que había uno y le dijeron, venga, cuéntenos qué es lo que pasa. Él dice, no, eso es culpa mía. Ese es el salado. Ese es el, yo, por esto está pasando, es por culpa mía. ¿Y cómo así? Cuéntanos, ¿de quién hijo eres tú? ¿De dónde vienes? ¿A qué Dios sirve? Y él dijo abiertamente, es como la predicación de la palabra sencilla, pero de manera clara llega, yo sirvo al Dios que creó todas las cosas, al Dios de los cielos. Tal vez un Dios del que ellos no habían escuchado hablar hasta ese momento. Y cuando lo dijeron, dice la escritura, que temieron. Mientras clamaban a sus dioses, estaban desesperanzados, asustados porque el agua los iba a tumbar, pero no porque sus dioses no les respondieran. Miren lo que dice el versículo 10. Leamos el 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Imagínense ustedes, yo no sé cómo era tirar la suerte. Si tiraban una piedra y eso cayó por ahí y la pateaban para allá, o el vaivén del barco hacía que la piedra cayera para acá, y finalmente cuando todo el mundo pensaba que se iba a devolver, y cayó de Jonás. Y Jonás miró para un lado y miró para el otro, pero le tocaba que predicar. Dios lo estaba llevando a hablar del evangelio y lo que le había dicho que tenía que ser ministrado de una manera o de otra. Él no lo sabía, pero estaba tomando lugar. Versículo 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Imagínense, en medio de ese panorama tan tétrico que está tomando lugar, de pronto a ellos les llega interés por darse cuenta quién es él, a qué dedica el tiempo libre. ¿Cierto? Ellos todos quieren saber eso, y es como, yo me lo imagino así,
como si en ese momento hubiese llegado una pausa de tal vez un microsegundo, un solo instante, pero a todos se les olvidó qué era lo que estaban viviendo en el momento en que empezaron a escuchar lo que de Jonás tenía que salir de parte de Dios. 9 dice, y él le respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y mejor dicho, si antes tenían miedo, en ese momento tuvieron que haber quedado petrificados. Porque estaban hablando de un Dios que estaba por encima de cualquiera de los dioses que ellos estaban adorando. Y resulta que, dice el 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Aquí, este último parte del versículo lo que indica es que la conversación fue seguramente extensa y detallada. Él tuvo tiempo de decir, mire, yo sirvo al Dios de los dioses y estoy aquí por terco y por necio. Estoy aquí porque no he querido hablar la palabra. Y seguramente en ese momento, tal vez el iluminado decide ponerse a hablar a propósito de Dios. ¿Qué era lo que Dios quería que hiciera en Nínive? Que hablara de Dios. Yo quiero contarles algo que el Espíritu Santo me recuerda. Cuando yo trabajaba, todos saben que yo fui profesora de niños chiquitos y ese año me tocaron los bebecitos llegaban de 1 año, 14 meses, 16 meses, recién habían empezado a caminar. Y nos enseñaba, cada Navidad había que enseñar, había que hacer pues la decoración y entonces empezaban a hablar de Papá Noel. Todos sabemos que nosotros no pedimos a Papá Noel regalos, nosotros le pedimos a Dios Padre. Y bueno, como están chiquitos, entonces el niño Dios. Pero hay que aclarar que el niño Dios no se quedó, ni es niño, o sea, no es un mal término, pero bueno, yo no me he ido a poner en controversia con eso. Y había que hacer al Papá Noel. Lo más duro para mí era que quien era mi jefe era cristiano y iba a mi iglesia. Era bien duro para mí eso, muy difícil, muy difícil. Y eran 12 niños, éramos 2 profesoras. Y con quien me tocó ese año, ella no era cristiana, era católica. Y le pedí el favor de que no voy a hablar de Papá Noel. Le expliqué por qué no pedimos a Papá Noel. Y ella me aceptó y nuestros regalos y todo hicimos alrededor del niño Dios. Se hace la novena y los papás, una mamá es María y pues los niños, es como un momento del pesebre, del nacimiento del Señor Jesucristo. Pero lo especial de eso es que había un niño tan lindo, pero tan chiquito y era tan soberbio, que tenía una boca así grandota y me decía, no me enseñes de Dios. Así me decía, ay, me daba tanto dolor eso. No me enseñes, me hacía así. Es Papá Noel que me va a traer mis regalos, Martica. Me hacía así. Tenía 16 meses, hablaba, era el que más hablaba, era un niño muy, muy despierto, era hijo de un cirujano, era su segundo matrimonio, él es muy adulto para ese niño tan chiquito. La mujer muy joven, entonces claro, el papá, ¿quién te enseñó eso? Mi papá. Y la mamá era cristiana. Era muy triste, ella lloraba hablándome, diciendo, yo no he podido con eso porque el papá le metió y le ha metido una cantidad de cosas. Yo, pero no tiene 16 meses, no te preocupes, tú síguele hablando del Señor Jesucristo, síguele hablándole. Pero él rechinaba los dientes diciéndome, no me hables de Dios. Ya era como un espíritu. ¿Quién sabe qué había pasado allí? El hecho es que tremendo. Y el día de las velitas nos tocaba que ir, ¿te acuerdas que podíamos ir con toda la familia? Todo el mundo prendía velitas, todo el mundo, y había que ir, pero nosotros llegábamos y había la mano de buñuelos, eso era comida, ustedes no se imaginan esa gente cómo hacían comida, porque eso es un colegio muy grande, el Colombo Británico, y eso era comida para todo el mundo. No, nosotros íbamos allá a reírnos, a molestar, pues no a prender velas, pero recuerdo mucho que era muy especial la cantidad de comida que había. Pero mire cómo había que hacer lo que el colegio decía, ¿sí? Pero había que
de alguna manera sentar un precedente, porque pues en mi salón no se iban a meter a mirar, ¿usted sí está enseñando que es Papá Noel? No, no, pero estaban muy chiquitos para haberles metido ese cuento. Y pues lo más triste es que uno se supone que está hablando con una persona que conoce de Dios porque permitía eso, porque decía hágalo a su manera, sí, o sea, otra forma. Pero para mí ese viejito Papá Noel es lo más detestable que yo conozco. Es un brujo, ese señor es... ¿Cómo vino el diablo a inventar a Papá Noel para desviar la fe de los niños tan chiquitos? Que a quién se le pide, a quién le pide, es a Dios Padre, no a él. Entonces fue bien, esa enseñanza, eso para mí era, cada vez Navidad era bien difícil para mí. Pero ojo, que a propósito de lo que estamos hablando, para que no menospreciemos la oportunidad de las circunstancias, de la época y de la disposición de la gente. Porque cristianamente hablando o religiosamente hablando, siendo el extremo, uno podría decir, todos son cosas paganas, todos son cosas del mundo, todo eso es como, ¿cierto? Y tendría uno que esconderse en el fondo del mundo. Y la Escritura dice que Dios no nos iba a sacar del mundo, sino que nos iba a guardar del mundo, ¿cierto? Porque no sería necesario salir. Entonces, como sucedía con la tripulación de la embarcación donde iba Jonás, ellos eran idólatras y temerosos a otros dioses, pero las circunstancias que estaban viviendo hicieron que sus corazones pusieran la atención en solo Dios, el Dios que Jonás ya les había dicho que era el creador del mar y de la tierra. Y miren lo que pasa, por eso les decía que seguramente él tomó su tiempo de contar muchas más cosas y dio testimonio en un segundo tal vez, pero todos lo entendieron, porque miren lo que pasa a pesar de que ellos se dan cuenta de que él es la causa del problema. Versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que venía de la presencia de Jehová, pues él se lo había dicho, declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y uno diría que todos hubieran descansado. Uy, finalmente alguien se hizo voluntario. Una ofrenda para el Dios del mar. Pero no, el 13 dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. O sea, fue tan impactante la predicación que recibieron de Jonás y la presencia de él mismo, que evocaba lo que significaba Dios, que ellos en sus fuerzas procuraron hacer hasta lo imposible para no tener que sacrificarlo, digámoslo así. Y cuando se encuentran, abro comillas, contra la espada y la pared, a propósito de tomar esa decisión, ¿a quién terminan clamando? Y esto es algo que debería quedarnos en nuestra pupila y en nuestro oído, en nuestro entendimiento. ¿A quién ellos terminan clamando? Habla de la misericordia de Dios en medio de circunstancias totalmente atípicas para el profeta, para un hijo de Dios, en donde uno dice, pero yo qué hago, Señor, ¿a qué hora estoy aquí? Y si Dios nos permite compartir con otras personas en estas épocas navideñas, familiares, amigos, cercanos, tengamos en cuenta que nuestro corazón no puede estar en donde está el corazón de ellos si es a propósito de dedicarle adoración a otros. Pero seguramente nuestro testimonio, la palabra de ánimo, la palabra de amor, la oración que salga de nosotros va a marcar la vida de las personas que se encuentran a nuestro alrededor. En este caso, la Escritura dice, versículo 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Aquí manifiestan ellos de forma abierta, Dios, esto está pasando es porque forma parte
de tu voluntad. Y yo me atrevería a decir, por lo menos a imaginar, la escritura no lo dice así, de que ellos tuvieron revelación en ese momento. Porque no estaban haciendo un sacrificio a Dios de tirar a Jonás al mar. Lo que terminaron haciendo era lo que Dios les ha dicho que hagan. Y dicen, sí, Señor, es lo que quieres que hagan. Ya estaban hablando con Dios. Qué hermoso es esto. Ya en medio de todas las circunstancias, ya ellos estaban contactando y preguntándole a Dios si lo que iban a hacer era de Él y era la manera como Él quería que lo hicieran. Y hace 5 minutos estaban buscando a San Bullito, a San Cocodrilo, a San Condorito, a todos los dioses posibles. Y de pronto se encuentran con que, wow, Dios, o sea que es contigo que tenemos que hablar. Dice el 15 que tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Mire todo lo que toma lugar, Hicieron votos. todo lo que toma lugar en ese momento, en esas circunstancias, a donde por huir Jonás no sabía que iba a llevar salvación. A donde los que servían a otros dioses ni se imaginaban que en ese viaje iban a encontrarse con Dios. Y no estábamos hablando de que iban a morir, porque como el Señor dijo en algún momento, esa enfermedad no es para muerte. Esa tempestad no era para que ellos murieran, era para que volvieran sus ojos a Dios. Y las circunstancias de vida propias o de otras personas, tenemos que entender que siempre van a procurar, o porque sean muy tristes o porque sean muy alegres, no importa cuál sea el extremo, siempre van a procurar que nosotros no perdamos nuestra mirada en Dios, el Dios al que servimos, el Dios, como decía Jonás, el que hizo el mar y el que hizo la tierra, el que todo lo puede. Y esas circunstancias van a determinar, sí, el futuro y por qué no la eternidad de quienes se encuentran a nuestro alrededor. Entonces, ¿vale la pena seguir y hacer lo que el mundo hace? No, no vale la pena. Lo que vale la pena es seguir siendo quienes Dios nos ha hecho para que podamos alumbrar y brillar en medio de la oscuridad que hay. No, esto no es para irse recorriendo todas las velas y agarrar a velazos a todo el mundo, o para irse recorriendo las casas y agarrar a la gente a insultos porque sirven a cosas que no son. Usted simplemente haga aquello que Dios le ha dicho que haga, y es de testimonio. Cuente su palabra, hable de su amor, hable de la bendición que Dios tiene y cómo Dios lo ha bendecido, y se va a dar cuenta cómo otros, a raíz de su testimonio y de ver la bendición que hay sobre sus vidas, van a empezar a decir, wow, ese es el Dios al que yo sirvo, yo también quiero tener comunión con ese Dios. Entonces ya el tema de que si dejan o no dejan, eso le corresponde a Dios. La escritura nos va limpiando y nos va enseñando qué es lo que es de parte de Dios. Y llega un momento en que nuestro corazón, que ya se escrita la palabra, nos acentúa y dice, es por aquí, hijo o hija. Ellos, con esto acabamos por hoy, lo echaron al mar y no hubo ningún tipo de remordimiento. No se quedaron dándose palos de que, ay, cómo matamos al pobre Jonás. Joncho, ¿qué pasó? Jonchito, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos a la conclusión de que teníamos que tirárselo? Porque fue lo que Dios les dijo que hicieran. Dios les dijo, pásenmelo para acá. Ya él había cumplido su propósito de predicar la palabra. Y apenas estaba empezando el viaje que debía él alejándose de Dios. Pero terminaron temiendo y terminaron sirviendo a Dios. Al verdadero Dios. Cuando nosotros compartimos con otras personas, y en esta Navidad, si lo invitan a comer chancho, coma chancho. Si lo invitan a comer la empanada, coma, disfrute. Además, la escritura dice que cuando nos inviten gentes que son incrédulas, no vas a ponerse a preguntar si le ofrecieron ese cordero o ese chancho. No pregunte, usted ore. Pero que se den cuenta que usted ore y que usted sirve a Dios Todopoderoso. Y cuando se le permita hablar, usted asegúrese de que lo que sale de su boca es el amor de Dios con que usted a su vez ha sido ministrado. Y no tiene que decir más. Usted no tiene que llegar a decir, me quitan todas esas velas, por favor.
me la van apagando, pues, ¿ok? O, ¿qué hacen esos pocos regalos debajo de ese árbol? ¿Y por qué no está el mío? Dios que está el mío. No, usted bendiga con la bendición con que usted ha bendecido. Los regalos forman parte de la época. No deberían convertirse en el objeto de comercio que son, ¿cierto? Para que la gente no termine cantando que mamá, ¿dónde están mis juguetes? Pero forman parte de establecer un contacto y un vínculo con otros que ablanda. Aprovechémonos de la blandura, o más bien de la disposición de esas personas. El apóstol Pablo lo decía en palabras muy a rajatabla, decía, astutamente. Yo soy astuto. Y con el que era muy abeja, con ese me hice abeja. Y con el que era muy débil, pues con ese me hice débil. Entonces, si le dan regalo, pues reciba un regalo. Si usted tiene que dar regalo, y si jugaba el amigo secreto en el trabajo, pues jueguelo. Y pida lo que quiera que le den. No, así no, lo que usted quiera. Vaya, la tapita, qué sé yo, el Dios de ellos. No, usted no diga lo que usted quiera, pida lo que usted quiera. Pero cuando tenga la oportunidad de hablar, entonces déjele saber que el Dios al que usted sirve es el que puede cambiar sus vidas como ha cambiado las nuestras. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, de una u otra forma, el carácter de Jonás ha estado en nuestras mentes, en nuestro propio carácter, Señor, entendiendo de que hemos creído que nosotros podemos hacer cosas, o que nosotros deberíamos darte consejo a ti de cómo y qué cosas deben ser hechas. Te pedimos perdón, Señor, en el nombre de Jesús, por la altivez y el orgullo de nuestros corazones. Solamente tú tienes potestad para convertir el alma, cambiar la mente y el corazón de las personas. Lo único que te pedimos es que de tu gracia, Señor, que abunda, de tu misericordia, que no tiene límites, la derrames sobre nosotros, Señor, para que cuando establezcamos comunión o cercanía con otros, se den cuenta ellos de que tú eres nuestro Dios, Señor, y que también quieres ser su Dios. Prepara sus corazones en estas épocas, Señor, en estos tiempos, disponlos para que aunque el mundo los distraiga con todo lo que hay alrededor de las celebraciones, el trasfondo del mensaje tuyo pueda llegar a sus vidas, y qué privilegio que pueda ser a través de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.